A pesar de lo crítico que ha sido siempre el periódico El Tiempo con el presidente Gustavo Petro, ha decidido reconocerlo como personaje del año en Colombia. De eso vamos a hablar a continuación, pero no olvides suscribirte, activar la campanita y darle me gusta a este video. Por eso estamos de nuevo promoviendo la campaña Dale Amor a un Uribista. Pueden hacerlo como lo estoy haciendo yo, que incluso llevo meses dejándome crecer la barba y estoy ya vestido totalmente de Navidad, porque a los pobres uribistas no les sale ni una jugada bien y ellos también se merecen una Navidad un poco menos triste este año. Pero entrando en concreto al tema, estos son los puntos que destacó el periódico El Tiempo en su artículo, que tuvo en cuenta para considerar a Gustavo Petro el personaje del año en Colombia. Habla de el hecho histórico de haber conseguido 20 senadores de la República y 27 representantes a la Cámara por primera vez en la historia por un movimiento alternativo, un movimiento político de izquierda en el país. Esto es histórico, además, porque cuando llegó el momento de la segunda vuelta presidencial, Gustavo Petro, en fórmula con su vicepresidenta Francia Márquez, lograron más de 11 millones de votos, votación también histórica que nunca había obtenido antes otro presidente de la República. Destaca también el periódico El Tiempo el hecho anecdótico para algunos, para otros totalmente relevante e histórico, de Gustavo Petro dando su primera orden como presidente, una vez tomó posesión, de traer la espada de Bolívar que se encontraba en la casa de Nariño, donde Iván Duque y su familia ni siquiera había salido todavía. Ustedes recordarán que esto sucedió porque por la terquedad de Iván Duque, su comportamiento infantil, muy despreciable de hecho, de negarse a prestarle a Gustavo Petro la espada de Bolívar y el monumento de la Paloma de la Paz que él quería como símbolos en su posesión, pues Gustavo Petro tuvo que esperar a ser presidente y ya dar la orden que tenía obviamente que cumplirse, porque en el momento en el que él se posesionaba, ya la Guardia Presidencial, la Fuerza Pública y todas las autoridades del país pasaban a ser comandadas por Gustavo Petro. Este hecho además tiene una simbología muy importante para él y para su historia política, porque de esto casi no se habla mucho, pero Gustavo Petro sigue siendo bolivariano, es decir, Bolívar es una fuente de inspiración política e ideológica muy importante para él, y lo es desde su juventud en los movimientos políticos a los que perteneció. Otro hecho muy importante que destaca el periódico El Tiempo para reconocer a Gustavo Petro como un gran estadista y un personaje del año es que una vez siendo presidente, en lugar de entrar en la polémica, en la retaliación, en la venganza con sus opositores, por muy opuestos que sean, por muy poco queridos, por muy criticados, por muy despreciados, incluso por muchos colombianos que sean, Petro decide sentarse con ellos y enviar un mensaje al país y a la oposición que él siempre está escuchando, que no es una persona terca, que eso lo diferencia, por ejemplo, de Iván Duque, que por su terquedad, por ser cerrado, por querer imponer las cosas a las malas y a su manera, terminó generando cosas tan graves como el estallido social, nunca antes visto en la historia política reciente en el país. Destaca también el periódico El Tiempo su gran discurso en la Asamblea General de la ONU, donde envió un mensaje al mundo de que su gobierno y Colombia eran países vanguardia en la transición hacia energías limpias de una manera acelerada, como la forma en la que el país le va a aportar a la humanidad el salvarse de su propia extinción a raíz de la gran contaminación y del gran daño que se le ha hecho al medio ambiente, que está causando un cambio climático irreversible que ya está a la vuelta de la esquina en tan solo una década
si no se toman acciones inmediatas. Este discurso fue muy criticado por parte de la oposición colombiana porque, claro, ellos no querían reconocer que Gustavo Petro tenía esta capacidad de impactar al mundo y enviar un mensaje contundente. Esto fue boom, fue viral el discurso de Petro y ellos querían intentar minimizarlo, haciendo comentarios tan absurdos como considerar que Petro fue prácticamente estúpido en su discurso, cuando dista mucho de eso y estuvo mucho más cerca de ser un discurso muy brillante. De hecho, el periódico El Tiempo habla de esto y dice que a pesar de esas críticas en el país, en Europa, este discurso de Gustavo Petro en representación de Colombia fue muy aplaudido y fue muy reconocido como un gran discurso en la Asamblea General de la ONU. También destaca el periódico El Tiempo como uno de los hechos relevantes que lleva a Gustavo Petro a ser considerado el personaje del año en Colombia, el que haya decidido entrar en una decisión polémica, pero necesaria, y por ende que un buen presidente siempre tiene que tomar, de restablecer las relaciones con Venezuela. Polémica, ¿por qué? Pues por los años que lleva generándose en los medios de Colombia, en el ambiente político colombiano, la idea de que Venezuela es lo peor, la idea de que Venezuela es el enemigo. Se han cortado relaciones con ellos, pero eso lo único que ha traído ha sido perjuicios y ningún beneficio. Perjuicios económicos sobre todo para Colombia, que es por ser tan vecino de Venezuela, por ser culturas tan parecidas, un principal exportador de materias primas, de alimentos, de textiles y toda una serie de productos que Venezuela no fabrica, sino que compra gracias a que ellos viven de otras rentas como las rentas petroleras. Entonces todos esos negocios, toda esa economía se estaba viendo afectada durante muchos años en Colombia por culpa de una pelea con un vecino irracional, radical, que no llevaba a nada absolutamente nuevo. Entonces Petro trascendió en la historia como quien restablece estas relaciones con Venezuela. Sin embargo, al mismo tiempo, les solicita que empiecen a corregir el rumbo en cuanto a la protección de los derechos humanos en ese país, y en esto Petro fue muy claro ante los medios y ante el mismo Maduro delante de las cámaras. También destaca El Tiempo un hecho histórico que demuestra el talante estadista de Gustavo Petro, y es haber tomado la decisión de llamar a Lafori, quien representa al gremio de los ganaderos a través de Fedegan, un gremio que ha estado muy cercano a los sectores de derecha, incluso a los sectores de derecha más radicales, que son terratenientes, es decir, tienen una manera de ver el mundo y de ver la economía opuesta a la que tiene Petro y a la que tienen los economistas de la línea de Gustavo Petro, consistente en que la tierra debe estar bien utilizada, debe ser productiva y debe estar mejor distribuida en muchas manos para lograr desarrollar la economía y el capitalismo mismo en el país, cosa que no sucede con grandes terratenientes. Y por eso Petro llama a su opositor, Lafori, como un actor importante para enviar un mensaje al gremio y al país de que hay que avanzar, de que la reforma agraria no es una locura, y de hecho Lafori llega al acuerdo con Gustavo Petro de venderle una gran cantidad de tierras para empezar ese proceso de reforma y revolución agraria en el país para desarrollar la economía, cosa que además, por supuesto, causa mucha gracia en los sectores afines al presidente Gustavo Petro, porque esto que pasa con Lafori le genera un cortocircuito al uribismo, que tiene en nada más y nada menos que la señora María Fernanda Cabal, esposa de Lafori, un opositor, una oposición muy fuerte a Gustavo Petro. Pero el cortocircuito está en que no se puede ser un gran opositor de Gustavo Petro y al mismo tiempo tener al esposo aliado con el presidente en una de las políticas más revolucionarias y que más critica la derecha colombiana, como es una reforma agraria.
Y para completar, no se quedó ahí, sino que la FORI también se aceptó ser parte de la mesa de negociación con el ELN, es decir, a los que la derecha colombiana viven llamando de terroristas, que no hay que negociar con ellos, que cómo se le ocurre, que hay que matarlos o enviarlos a la cárcel, pues resulta que un representante muy importante de esa derecha colombiana, que es la FORI, acepta sentarse a negociar con ellos. Y obviamente eso tiene mucho sentido, porque un problema fundamental que ha generado y ha mantenido el conflicto en el país es esa concentración de tierra improductiva en muy pocas manos. Y por eso incluso fue un punto del acuerdo de las FARC con Santos que no ha cumplido de ninguna manera el gobierno anterior, que consistía en empezar a realizar una reforma agraria para distribuir las tierras de manera más equitativa en el país. Obviamente el periódico El Tiempo no podía desaprovechar la oportunidad de, aunque tenía que reconocer a Gustavo Petro como el personaje del año en el país, también debía atacarlo como fuera. Y a lo largo del artículo hace algunas críticas. Realmente, más que críticas, son polémicas que han habido, generadas por la oposición, pero que los argumentos por parte del gobierno son muy contundentes y muy fuertes a su favor. Y una de ellas, muy difundida de hecho en estas redes sociales por la oposición, es que Petro vive muy rodeado de pueblo, vive en reuniones con el pueblo, pareciera, dicen ellos, que sigue en campaña, lo cual pareciera ser más envidia de ver que un presidente logra ser tan popular. Y también tiene en parte el hecho de que este es un gobierno diferente, porque históricamente los gobiernos de Colombia son muy a lo tradicional, muy fríos, muy de gobernar desde el escritorio, muy desde para hablar con el pueblo en vivo emisarios y no al presidente directamente. Todo lo contrario a lo que Gustavo Petro representa, no de ahora como presidente, sino a través de los años, y muy también coherente con lo que importantes líderes de la izquierda latinoamericana como Pepe Mujica han advertido no solamente a Colombia, sino a diferentes países donde hay gobiernos populares alternativos, y es la importancia de estar siempre rodeado y a favor del pueblo que lo eligió, porque el pueblo se encarga de proteger a este gobierno, sobre todo en aquellos casos en los cuales se van a hacer reformas que tocan intereses tan poderosos, intereses tan tradicionales, que pueden llevar a un intento de desestabilizar al gobierno por parte de esos sectores tradicionales y poderosos, como ya han venido de alguna manera queriendo insinuar desde el momento de la victoria misma, desde la posesión, y hace poco por parte de sectores de la derecha de Colombia que insinúan que a Gustavo Petro habría que darle en algún momento un golpe de Estado. Tesis que obviamente no solamente salida de los cabellos, pero ya ha sucedido en Latinoamérica esto, y por eso la advertencia es importante. Pero no solamente salió de los cabellos, sino que además no tiene asidero, no solo por un respaldo popular muy grande que tiene el gobierno de Gustavo Petro, sino también porque la fuerza pública parece cada vez entender mejor y acoplarse mejor a un gobierno diferente, un gobierno histórico, el primer gobierno de izquierda en la historia del país, que le merece este reconocimiento por parte del periódico El Tiempo a Gustavo Petro como el personaje del año en el país.